Saludos y bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy tengo el placer de tener un encuentro para ustedes con un invitado especial a propósito de una colaboración importante que ustedes han visto a través de mis plataformas digitales con Farmavida, del cual ya vamos a hablar en instantes para quienes no están vinculados todavía con proyectos muy lindos, buenos, que están trabajando y que creo que va a ser de interés para todos ustedes. Y con ellos hay un tema súper interesante en el que yo empecé a vincularme y creo que vale la pena conocer, indagar un poco más. Y para eso, doctor Wilfrido Campaña, el director médico de Ruiz Farmagil. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias por esta gentil invitación, Stephanie. Un gusto poder compartir con ustedes. El gusto de poder acompañarnos también para ustedes. Les presento al doctor Campaña, es médico cirujano de la Universidad Central del Ecuador, es especialista en gerencia empresarial de la Universidad Central del Ecuador también, tiene un diplomado en alta gerencia del Instituto de Altos Estudios Nacionales, tiene un diplomado en síndrome de inflamación de las mucosas y de la enfermedad alérgica en Colombia, tiene un diplomado en medicina integrativa, bases homeopáticas con énfasis en homotoxicología en la Universidad Javeriano, esto es en Cali, y un máster magíster en acupuntura en moxibustión de la Universidad Andina Simón Bolívar. Con este contexto, además de terapista neural y los estudios que se han venido haciendo en medicina bioreguladora del sistema, quiero empezar preguntándole, doctor, a propósito de este tema que resulta hoy tan interesante por las investigaciones también que se están llevando a cabo, y es todo lo que significa primero la medicina bioreguladora de sistemas. Y empecemos a entenderlo por ahí para quienes no están familiarizados. ¿En qué consiste? Bueno, excelente punto de partida para ir comprendiendo esto. De alguna manera, lo que miramos quienes estamos involucrados en este proceso médico es que miramos el modelo biológico como tal desde el punto de vista de entender cómo funcionan las células, los tejidos, cómo se integran cada una de ellos, es decir, las células, los tejidos a través de sistemas. Llámese sistema nervioso, sistema cardiovascular, sistema osteomuscular, es decir, pero todos ellos están interconectados, están informados, de tal forma que mantienen en un estado saludable, podemos decir, un equilibrio que permite que el organismo, bueno, funcione adecuadamente. Pero ¿qué es lo que pasa cuando un sistema se ve afectado? Automáticamente comienza a manifestarse como procesos de enfermedad que los conocemos. Entonces, la medicina bioreguladora lo que hace es una aproximación terapéutica desde el punto de vista de integrar a los sistemas de una manera única. Sirvemos al organismo, al ser humano como un ser único, individual. Es decir, lo que a mí me pasa es completamente individual, lo que puede pasar a mi hermana o a mi familiar cercano. Es decir, es un proceso muy individual. Una vez que hemos entendido que esta interconexión maravillosa que existe entre el organismo, los sistemas, procedemos a entender cómo puede ocurrir la enfermedad, es que damos las propuestas terapéuticas. La bioregulación lo que hace es integrar esto y permitir que el organismo nuevamente entre en esta fase fisiológica, podemos decirle que se va a expresar como salud. Ahora, no todo es terapéutica en el sentido de intervencionismo desde el punto de vista de curar enfermedades, no. También hay que mirar que la bioregulación tiene mucho que ver con la fase preventiva. Es decir, existen predisposiciones, a veces genéticas o de tipo por factores externos, que hacen que la persona sea más susceptible de enfermedades. De esta forma, también nosotros hacemos un intervencionismo temprano para evitar que también la persona cambie, evolucione hacia un proceso de enfermedad. Ahora, ahí, doctor, para entenderlo, es que hay partes de nuestro sistema, del organismo humano, que al ser un sistema dinámico, que es difícil incluso para nosotros entenderlo, conocerlo, ustedes hablan ahí de la estabilidad como esta homeostasis y por tanto de una salud que en realidad depende de todas estas relaciones, de lo que pasa, de la interacción que hay de estos mecanismos innatos, como lo describen ustedes médicamente, que lo componen. ¿Qué pasa ahí con este sistema dinámico? Bueno, como bien dice la palabra dinámico, es cambiante. Por lo tanto, el organismo requiere, así como requerimos una fase de reposo, requerimos una fase de actividad, de acción. El organismo también encuentra en estos medios la forma de sentirse vital, fisiológicamente hablando. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la medicina bioreguladora? ¿Por qué permite estos procesos? Porque interviene a través de elementos
que estimulan, por ejemplo, estimulan a las células a que tengan un mejor comportamiento desde el punto de vista inmunológico, a que tengan un mejor comportamiento desde el punto de vista, por ejemplo, de inflamación o procesos inflamatorios. Es decir, estimular es también de alguna manera activar ciertos procesos que de pronto la célula por el momento no se encuentra activa. Entonces, esta estimulación lo que hace es nuevamente capacitar a la célula para que pueda hacer su función. Y por lo tanto, la célula comunicará a los tejidos, al órgano, a los sistemas, de que esto nuevamente está retomado. Y esto lo conocemos como autorregulación. ¿Y por qué es autorregulación? Porque el organismo tiene la capacidad en sí misma de tener estas funciones. Entonces, la medicina bioreguladora estimula a que estos procesos siempre ocurran. Ajá. Ahora, si la mayor parte de los procesos vitales en nuestro cuerpo están controlados por sistemas, como es el sistema inmunológico, ahora en tiempos post pandemia le hemos dado tanta prioridad al trabajar nuestro sistema inmunológico, a entenderlo, conocerlo y en eso muchas fases de autoconocimiento, ¿verdad? Pero luego están otros sistemas de los cuales dependen porque están interconectados unos con otros. Entonces, cuando se dan estas intervenciones, cuando se busca trabajar desde el sistema inmunológico un poco, ¿qué es lo que logra la medicina bioreguladora ahí? De alguna manera, entendiéndose que, mire, lo que usted manifiesta es importantísimo. Es decir, el sistema inmune está bajo una variable bien importante, que es el sistema, por ejemplo, neurológico. La parte emocional, la parte de cómo está su sistema neurológico, permite que el organismo encuentre esta fase, podemos decir, de una buena respuesta inmunológica. La situación de estrés, todos sabemos, mediante estudios ya científicos muy demostradas, que, por ejemplo, merman la capacidad de estar activos, de hacer frente a enfermedades, llámese virales, llámese este tipo de cuestiones. Entonces, ahí está la interconexión que tenemos entre varios sistemas. Una vez que, por ejemplo, si nos quedamos únicamente en el sistema inmune, vamos a hacer una parte, pero ahí está la respuesta de integrar. Entonces, tenemos que manejar la parte emocional, la parte neurológica para fortalecer también a la parte inmunológica. De esta manera, los dos sistemas pueden restablecerse. Si sumamos, aparte de eso, los malos hábitos nutricionales que podemos tener, ya sabemos que una dieta saludable, hacer ejercicio, esto nos permite tener una situación mucho mejor, un sistema inmunológico más competitivo, por decir algo. Entonces entendemos que todo eso es bioregulación, es decir, todos los sistemas aportan para que su sistema inmune tenga una mejor capacidad de respuesta. Y cuando estamos hablando de la posibilidad de intervenir terapéuticamente Ujú. para poder influir entonces en estos sistemas, incluso en estos sistemas de autorregulación que pueden ser muy naturales en nuestro organismo, ¿cómo podemos intervenir? Y pregunto ahí porque yo recuerdo hace algunos años, por ejemplo, cuando empecé trabajando en temas de aprender a conocernos mejor, recuerdo haber entrevistado a una psiquiatra destacada, Marian Rojas, que me explicaba sobre las funciones que cumple el cortisol en nuestro cuerpo, es decir, cuando estamos estresados y cuando empezamos a vivir en modo alerta, como si el león está persiguiéndonos siempre. Y entonces si vivimos en estrés, en este modo alerta, le mantenemos al cuerpo en esta situación de atención, de alerta todo el tiempo, que desemboca en este exceso de cortisol, que en buenas dosis puede ser bueno, pero si no puede traer otras consecuencias. Y ahí entra la importancia del sistema inmunológico. Entonces, quizás no estamos tan conscientes de cuánto mal, si podríamos calificar así, doctor, nos puede traer el no conocer bien nuestro cuerpo, el no saber cuándo estamos generando este exceso de cortisol, si nos falta oxitocina para balancear ahí o cómo empezar a trabajarlo esto desde una manera natural, porque no siempre estamos informados sobre lo que realmente está ocurriendo en nuestro cuerpo. Definitivo. Y el concepto está bien abordado porque esto lo conocemos médicamente como hipercortisolemia, un estado de alerta todo el tiempo. Lo que hace es agotar. Agota un recurso inmunológico muy importante. Por lo tanto, este agotamiento merma la capacidad del organismo de poder tener una acción muy defensiva, podemos decir desde el punto de vista de nuestro sistema de defensa. ¿Por qué llegamos a estos estados que los conocemos como el incremento elevado o sostenidamente elevado de cortisol? Situaciones de estrés, situaciones no resueltas de todo ámbito, ¿no? Y tenemos un ámbito económico, laboral, familiar, social, por lo que estamos viviendo. Pero de alguna manera, el trabajar desde la fase emocional constituye una herramienta muy válida para poder mejorar el tema del sistema inmunológico. Pero recordemos
que si así como hacemos una recuperación de la fase emocional, podemos decirle, hay medicamentos que ayudan definitivamente en esta fase, que pueden ayudar de manera natural a construir esta parte, pero también necesitamos el apoyo de medicamentos que estimulen precisamente lo que hablábamos, a estas células de defensa para que estén atentas todo el tiempo, alerta con un tema de virus, atenta, alerta con otros tipos de patógenos que nosotros llamamos o gérmenes. Entonces podemos a la vez intervenir desde esa palabra, por decirlo algo, también la parte emocional con medicamentos naturales, al igual que con estos medicamentos bioreguladores en la Y, parte doctor, de sistema. vale la aclaración que hace usted cuando habla de medicamentos naturales. Para quienes me conocen, saben que llevo tiempo consumiendo medicamentos que sean solamente naturales, un poco porque siempre tengo y tenemos, y es natural, a veces también como mamás, la preocupación sobre qué consumimos y qué no, y es muy sabio estar enterados de lo que hacemos, pero cuando hablamos justamente de medicamentos naturales que nos puedan ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, lo que estamos haciendo, doctor, es activar el sistema de defensa justamente para combatir los virus, o cómo podemos estar más propensas a cualquier tipo de virus. Muy importantes, definitivamente sí. A veces el tema de natural cada vez lo vamos de alguna manera mirando con mayor evidencia científica de que esto efectivamente funciona. Hay estudios clínicos que GEL los maneja siempre. De hecho, tuvimos recién el lanzamiento de un nuevo estudio clínico donde se veía precisamente que un medicamento nuestro que tiene que ver con la parte del estrés permitía mejorar todo este tipo de sistemas. Ahora bien, ¿por qué es importante el contar con Ese era estas herramientas Neurexan, naturales porque me acuerdo de Neurexan como un liberador natural del estrés? de estrés, que me pareció, ok, si es que es natural, puede valer. Definitivo. Bueno, y Neurexam, ¿por qué razón? Porque mire, tiene 4 componentes importantes y son todos naturales. Son derivados, obviamente, las bases están en la parte de vegetales, de plantas, pero de ahí se extraen principalmente estas propiedades terapéuticas que lo que hacen es armonizar el sistema neurológico, porque no todo es en la parte esta de la parte de estrés. ¿Qué produce el estrés? Lo que hay que estar mirando es atrás de esto que hay agotamiento, hay mala calidad de sueño, produce sensación de insomnio. Hay otras manifestaciones, como por ejemplo nerviosismo, un tema de irritabilidad. Es decir, atrás de esto existen muchas otras cosas. Entonces, cuando hablamos del estrés y tratamos a través de este abordaje natural, pues estamos trabajando también en estas otras manifestaciones que podemos decirlo de alguna manera, que son la parte esta emocional. Ahora bien, ¿por qué es importante lo natural? Porque, Stephanie, el momento que uno decide retirar estos medicamentos por cualquier situación, no hay ningún problema. El organismo goza de esa competencia, podemos decir, en el cual obviamente se puede ir retirando los medicamentos, a diferencia de los medicamentos prescriptivos que eventualmente lo manejamos para el tema de control, a veces pueden generar un tema de dependencia. Lamentablemente esto lo vemos y la persona pues se queda durante meses o a veces años atrapado en este proceso de utilizar medicamentos que son muy difíciles de quitarlos y requieren obviamente el expertise de un especialista, un psiquiatra, etcétera, para que vaya disminuyendo la dosis, Y quitándole, ahí, etcétera. y ahí, doctor, ¿cómo como consumidores podemos distinguir cuándo estamos hablando realmente de un medicamento natural? Es decir, si voy a consumir un medicamento que me puede ayudar a trabajar el estrés, pero más que todo porque en esa modulación durante el día, entonces va a ser más fácil que podamos dormir durante la noche, es decir, no Ujú. necesariamente porque trabaja para que nos dé más sueño, sino que al liberar el estrés en la noche podemos descansar, pero de una manera natural. Digo, como consumidores, ¿cómo podemos distinguir si estamos hablando de un producto donde realmente podemos decir es un medicamento natural? Bien dicho. Bueno, hay 2 fases importantes. Lo uno que puede ser acompañado por un médico, es decir, en el sentido prescrito y el médico va evaluando su sintomatología. Y lo otro es que si yo me automedico, porque en realidad esto puede pasar también, la persona va sintiendo la mejoría clínica, y automáticamente el rato que ya se siente mejor, tiene la tendencia a dejar de lado los medicamentos. Entonces, creo que es importante identificarse y conocerse también a uno mismo, de saber en qué momentos es que yo ya me siento completamente recuperado, por decirle la palabra, y ya puedo dejar estos medicamentos. Ahora, que son medicamentos de soporte y de sostén, sí, lo son definitivamente para cualquier tipo de situación. Ujú.
Dentro de entender cómo funciona también los distintos mecanismos que tenemos Ujú. de regulación y de conocernos mejor un poco. eh, ¿Por qué Farmavida entra en este énfasis hacia este tipo de medicamentos? Y quiero ligar eso un poco a las nuevas investigaciones que empezamos a tener, además de este tipo de medicina, de este tipo de acompañamiento y lo que poco a poco con los años hemos podido ir descubriendo también sobre los avances que hay en este campo. Sí, bueno, esto tiene una larga historia, ¿no? Recordemos que Ruiz Pharma, que es la compañía, hace más de 33 años, trajo al Ecuador los medicamentos de laboratorios GEL, que son estos medicamentos bioreguladores, y Farmavida se convierte en la parte, podemos decir, importante de atención al público, al paciente. Pero no únicamente es un punto de venta, o sea, en realidad tenemos una cadena de farmacias, Quito, Guayaquil, pero que tienen un equipo profesional que ha sido debidamente capacitado para poder orientar en ciertas ocasiones a la persona que acude por una recomendación, que acude por un tema de un consejo. Ellos están suficientemente capacitados como para poder orientar este tipo de requerimientos. Entonces, la atención desde nuestro punto de vista en Farmavida es un tema de generar un tema de un valor agregado que llamamos, que es el de individualizar a la persona, de saber que es una persona, qué es lo que necesita, qué requiere y poderle la mejor guía. Y a veces no únicamente la guía del medicamento, sino consejos que pueden cambiar su vida, estilos de vida más saludable, tipo nutricional, dietas que puede mejorar. Con cambios tan sencillos podemos generar grandes cambios en realidad. Y a veces estos Ujú, pequeños cambios son importantes, tenerlos en cuenta como detalle para poder cambiar nuestra situación de salud. ujú. Poder entender cómo nuestra salud tiene que ser vista desde un sistema integral me hace pensar también en la importancia, ok, de apoyar medicamentos de acción bioreguladora, que es lo que ustedes promueven, de saber cómo están compuestos, de si están, de si estamos hablando de sustancias naturales, que era lo que conversábamos ahora, ok, viene de origen vegetal, ok, viene de origen animal, mineral, pero además son microdosis o son pequeñas dosis que estamos hablando y por ende también la tolerancia que tenemos a este tipo de medicamentos, pero cómo tiene que estar acompañado, doctor, y me imagino que finalmente los casos son esos, cuando hablamos de una salud integral, es decir, desde la gestión desde de nuestras emociones para que acompañen y sean pilares que van trabajando un poco de la mano cuando queremos trabajar por nuestra salud, por mejorar nuestro sistema y para entender parte y partes de nuestro cuerpo que están acompañados en realidad con nuestra relación mente, cuerpo, emoción, cuerpo. Perfecto, lo que usted dijo, Stephanie. Son pilares, porque en realidad el momento que identificamos e integramos esto de alguna manera, lo que va a hacer es fortalecer. Esto en pocas palabras. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa dentro de este proceso que estamos viendo con usted? Que es integrar la mente, el cuerpo, el alma, el espíritu, como queramos mirarlo desde esta esfera. Es el momento que está identificado el proceso, ¿no es cierto? Como persona, asumo lo que me está pasando en mi organismo, porque ¿quién más para conocerse que uno mismo? Y definitivamente dar el paso y el salto es lo más importante. Yo creo que esta es la toma de decisión personal de cambiar mi estilo de vida, de acompañarme con estos medicamentos que me pueden dar soporte, porque recordemos que estos medicamentos son de soporte. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con personas, por ejemplo, que han llegado a enfermedades crónicas, enfermedades degenerativas? Hablo, por ejemplo, de una Eso le iba a diabetes. preguntar para entender en qué tipo de enfermedades podemos estar hablando de medicina bioreguladora, por ejemplo. Mire, vamos a hablar de la parte, dos partes, la parte de Ok. enfermedad y la parte preventiva, que es algo que a mí me encantaría hablar. Desde el punto de vista de enfermedad, hablemos de una enfermedad crónica, la diabetes. Es un paciente generalmente polimedicado, sí, tiene medicamentos para control de la hipertensión, que su cardiólogo, su neurólogo para una neuropatía diabética, tiene muchísimos complejos, en realidad es muy compleja y afecta a muchos sistemas, afecta al riñón, afecta al hígado, afecta, bueno, la parte metabólica del paciente. Afortunadamente, estos medicamentos se integran a la terapia del médico. En este sentido, no compite, más vale lo que hacen es trabajar. ¿Por qué razón? Cuando usted nos manifestaba justamente de que estos medicamentos tienen microdosis, significa que tienen a esa concentración tan baja, lo que hacen es trabajar como trabajan las hormonas del organismo. El cuerpo humano lo que hace es identificar estas señales, estos elementos llamados microdosis de los medicamentos, y automáticamente el lenguaje es empático entre el medicamento bioregulador y la célula. En este lenguaje de entendimiento que se vuelve en realidad muy empático, hace que el medicamento funcione. Y no Por va a eso lo interactuar. toleramos también.
lo toleramos muy bien, reducimos el tema de eventos adversos. Y mire lo importante, Stephanie, no hay interacción medicamentosa. Normalmente, como médicos, siempre cuidamos que un medicamento de prescripción, un antihipertensivo, tengo que saber cuál es el evento adverso que puede ocasionar en el paciente, si puedo no mezclarle con tal tipo de medicamento para el colesterol, para las cifras elevadas de colesterol, etcétera. Entonces, el médico, como médico, siempre estamos atentos a este tipo de interacciones que llamamos de medicamentos. No hay tanta compatibilidad a veces entre algunos medicamentos, pero afortunadamente, cuando integramos estas terapias bioreguladoras, no hay el riesgo de interacción, es decir, los medicamentos bioreguladores no interactúan de manera que puedan afectar el metabolismo o la acción terapéutica de los medicamentos convencionales. Entonces, esto es lo interesante de cómo se van acoplando estos medicamentos a las terapias. Eso importante, doctor, para decir, es que si tomo eso no es que me va a dejar de servir lo que estoy tomando otro, esto es un acompañamiento importante para quienes creen, digamos, en Farmavida, más allá de una creencia, a mí lo que me gustó fue que es una forma de también acercar naturaleza a tu salud, lo natural a nuestra salud y entenderlo desde ese concepto integral que no es excluyente de lo que podamos estar haciendo y además de tratamientos, lo que fuera que cada uno esté y como corresponda con sus médicos tratando ya para otro tipo de casos que necesiten observación, sin duda, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y la segunda parte, que era lo que le decía a usted, la parte preventiva. O sea, Uh -huh. no pensamos a veces que por el hecho de que somos activos, deportistas, etcétera, no estamos exentos de tener una enfermedad. Hay que tener mucha presión. Mientras más saludable tengamos, una actitud de vida más saludable, también estos medicamentos aportan a mantener aún más este equilibrio de ser saludable. Es decir, la fase preventiva de estos medicamentos también son importantísimos. Si una persona deportista que mejor ser mejor competitivo, ser más competitivo en el área deportiva, y hay medicamentos que me van a trabajar metabólicamente, que mi organismo tenga una mejor capacidad metabólica, que yo pueda rendir mucho mejor, inclusive a nivel competitivo, y todo esto ayuda. Y después de una postcompetencia, también estos medicamentos lo que hacen es volver nuevamente a la parte que decíamos del equilibrio del organismo, a la parte homeostática que conocemos, y era el equilibrio, y por lo tanto es una persona que pese a su actividad, que puede ser de alto rendimiento inclusive, siempre mantenga ese equilibrio, esa parte saludable. Quiero pensar quizás en algunos de los temores que puede tener la gente a propósito de medicamentos, más allá de que en este caso sean naturales, y es saber hasta qué punto me estoy automedicando o no. Y un ejemplo sencillo, por ejemplo, yo tomo vitamina C de Farmavida, ¿no es cierto? Entonces yo sé, leo, veo cuándo, porque es bueno, cómo puede mejorar mis defensas, etcétera, pero quizás el temor de alguien es decir, pues que yo no sé cuándo tengo que tomar vitamina C o no, si es que me estoy automedicando por este tipo, pero si es que es medicina natural, ¿qué pasa ahí para explicarlo mejor? Claro, ahora hay que entender el concepto de lo que vende en lo que se encuentra en Farmavida. La vitamina C, que es Full C, la vía oral, también hay una presentación para uso intravenoso, que es Biomole C, pero hablemos de la vía oral. Lo importante es entender que todo el tiempo nuestro organismo está trabajando con sustancias que nos oxidan. Los conocemos como radicales libres, que son propios del metabolismo. Si la célula trabaja, hace su acción, metaboliza y todo, pero siempre estamos rodeadas, nuestras células están rodeadas de estos elementos celulares que, si persisten durante el tiempo, son los causantes de las enfermedades. Y por eso es importante la parte preventiva, la vitamina C, como bien decían, está bien cierto, es para la parte que ayuda con la parte de la vitamina C, con la parte de defensas, pero recordemos que también la función de la vitamina C es promover, por ejemplo, colágeno, muy importante para la actividad deportiva, para personas que tienen, por ejemplo, problemas con la parte esta articular, es muy importante, es un sustrato muy importante para el tema del colágeno. Y también es importante la vitamina C para estas acciones, especialmente con estos radicales libres, que lo que hacen es oxidar, como su nombre dice, oxidar. Y todo lo oxidativo es enfermedad. Entonces, es un tema en el cual lo pueden utilizar sin ningún problema. Ahora, las dosis recomendadas, bueno, va a depender de la actividad. Generalmente se recomienda 2 gramos diarios sin ningún problema y se lo puede tener dependiendo de la actividad metabólica del paciente o de la persona hasta 4 gramos por día vía oral. Y parenteralmente, bueno, pues se manejan dosis más grandes de 12.5 que son terapéuticamente las que son útiles para un asunto ya médico, ¿no? Como tal. Ajá. Me quedan súper claras todas estas dudas, sobre todo qué es Farmavida, qué es lo que
están haciendo, qué es lo que se puede encontrar, cómo funciona la medicina bioreguladora, que lo hemos visto, eh, para qué tipo de enfermedades puede servir la medicina bioreguladora, la diferencia de trabajar con medicina preventiva, que es muy importante también. Y me interesaría cerrar, doctor, preguntándole a propósito de esta colaboración que hemos hecho. Aquí estoy yo también con mi jarrito de Farmavida y la razón que lo hago es que hay un proyecto precioso en el que ustedes también pueden apoyar y pueden ser parte y me encantaría que lo sepan. Yo lo conté a través de mis plataformas y redes sociales porque creo que en todo proyecto donde estemos ayudando a más gente a vivir mejor, vale la pena poner un hombro y un esfuerzo y qué mejor que sea más divulgación. Y es que con la compra de estos jarritos estamos ayudando también a la construcción de casas. Cuéntenos un poco de ese proyecto Bueno, de Caemba. es muy lindo. Bueno, en realidad, y el tema me agrada muchísimo porque es parte de un tema de responsabilidad social. Y la verdad que Farmavida, les invito a que conozcan Farmavida porque es vivir una experiencia. A todos nos encanta sentirnos en un ambiente en el cual recibamos una propuesta diferente de atención, diferente cuando hablamos de la parte de la salud. Una invitación muy cordial para que nos acompañen, para que visiten nuestros lugares. Ahora, Farmavida hizo una propuesta interesante desde el punto de vista de responsabilidad social. Nos comprometimos primero con un tema de recolección de botellas de plástico. Entonces se puso una meta en el año 2021 y eso permitió que obviamente se active el tema del reciclaje y ser conscientes por el tema del plástico, que tarde o temprano, bueno, vamos a tener que hablar mucho de ello. Sin embargo, estas propuestas que a veces se le hace al público de su colaboración, todos estos fondos son destinados para CAEMBA. ¿Qué es CAEMBA? CAEMBA es una organización sin fines de lucro que está destinada netamente, o tiene una visión estratégica de brindar casas, construir casas con elementos naturales. Justo utilizar el bambú, que es un elemento muy, muy importante en la naturaleza, especialmente en la costa ecuatoriana, y ellos de alguna manera planifican la construcción para personas de escasos recursos económicos, en los cuales se hace esta propuesta de aporte a la vida por un cambio muy digno, que tengan una vida más digna y que puedan tener una vida más saludable. Entonces, Caemba lo que hace es construir estas casas de bambú y Ruiz Pharma y Farmavida han sido parte de este compromiso. Entonces, les invitamos también para que apoyen este tipo de gestiones que son muy nobles en No es realidad. solamente, doctor, con esto, porque recuerdo yo tengo mi bolsito que es de Bolsos. reciclaje para intentar, es decir, es con varios productos en compra, etcétera, que finalmente se está apoyando a este proyecto que deriva en construcción de casas. Sí, todo el tiempo el departamento de marketing está en la parte creativa, generando recursos para mirar. Fueron bolsos, afortunadamente usted los tiene, me alegro mucho, Stephanie, saber esto. También ahora están con los jarros, pero el público también se beneficia porque, además de dar este aporte importante para la Fundación Caemba, también se beneficia de descuentos especiales. Entonces, el paciente o la persona que acude, por supuesto, tiene también esta reciprocidad de la compañía de darles descuentos en los medicamentos que adquiere. Ujú. Es un lindo proyecto que está dando ya resultados, que no es iniciativa, que son hechos que ya se lo pueden ver, lo están viendo ustedes ahora mismo en imágenes, Ujú. así que es lindo que puedan ver proyectos hechos realidad y de mi lado, cómo no, encantada de poder aportar un poquito a la difusión de proyectos que le hacen bien finalmente a nuestro país. Le quiero agradecer, doctor, por este tiempo. Quiero preguntarle si hay algo que le gustaría compartir para cerrar este encuentro, que hemos aprendido un poco de estos temas que para muchos pueden resultar nuevos, pero sobre todo compartir, como yo siempre digo, saber, porque siempre hay temas de los cuales podemos seguir aprendiendo para estar mejor informados. Un último mensaje. Nunca es tarde para dar un giro a la vida, en el sentido de buscar nuevos horizontes, nuevos caminos que puedan hacer que tenga una vida más saludable. Es decir, siempre hay espacio para poder tomar decisiones sobre la calidad de vida que uno quiere tener. Es una buena apuesta por nuestra salud, por nuestra vida, por nuestro crecimiento personal, que tiene su base más importante y su raíz en eso, en aprender a cuidarnos. El doctor Wilfrido Campaña de Farmavida acompañándonos hoy. Como siempre, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Stephanie, a usted por esta gentil invitación y gracias a todos los que nos han podido acompañar durante esta reunión. Gracias a usted y con ustedes. Hasta una próxima oportunidad.